Bueno, vamos sobre algunos de los detalles de lo que vamos a hacer. La receta en primicia son extractos del libro. Vamos a hacer el lo mein y la única diferencia va a ser el elemento del pernil desmenuzado. Entonces, de momento importante que lo tengas ya en el steamer para que esté bien sueltecito. La serenata nueva con el elemento del papel de arroz vietnamita, que me parece que es un vehículo ahí súper juguetón, que sirve para lo que vamos a presentar, pero para otras cosas también. Y las hojas, hacer pasteles cuadrados para que el fundamentalismo nos diga que no son pasteles, que son otra cosa. Pero bueno, como siempre, vamos a vacilarnos el proceso. Seguro que sí. Bueno, pues, manos a la obra. Venga. Bueno. Vamos a arrancar con esto. Ahí están los lomen que ya deben estar secos. Dame solamente las partes que son de la garnitura. Y ahí cuadramos, porque el resto lo voy a hacer allá. Así es que hoy les vamos a presentar 3 recetas que son las siguientes. Vamos a hacer lo mein con salsa de maní, pernil desmenuzado y semillas de ajonjolí. Y vamos a hacer pasteles de arroz con longaniza. Pasteles de arroz, es correcto, con longaniza, y también vamos a hacer unos rollos de papel vietnamita rellenos de mi versión de serenata de bacalao con una mermelada fresca hecha de tomate que está espectacular. Hoy vamos a hacer la receta de lo mein con salsa de maní, pero le vamos a añadir unas cuantas cosas que no están en la receta original para continuar en todos estos esfuerzos de fusionar y utilizar productos que se encuentran con facilidad en los mercados en Puerto Rico. Si es que un ingrediente particularmente especial va a ser el ajonjolí, que a mi madre le encanta y ella siempre quería que yo probara, pero a mí no me encantaba. Pero ahora lo vamos a utilizar como otro elemento de un leve crujiente y ese sabor intensificado de las semillas de ajonjolí. Por otro lado, vamos a añadirle un elemento, y esta receta tiene una particularidad, y es que tanto puede hacerse vegetariana sin la inclusión del pernil confitado al vapor. Y confitado al vapor deberíamos aclarar que confitado es cocido sumergido en su propia grasa, así es que estamos haciendo un uso incorrecto modernizado del término, porque con confit también queremos decir cuando las cosas se desboronan con facilidad del hueso. Uno de los elementos importantes que quiero destacar es que ya cocinamos el lo mein, pero este paso, aunque aparenta ser raro, el hecho de que tenemos toda la pasta así puesta junta y uno se ve en la tentación de querer echarle aceite o agua caliente para soltarlo, no hagan eso, porque de esta forma cuando hagamos la salsa es que él se va a soltar y ya van a ver el efecto, porque se le pega la salsa mucho más. Ya ustedes, vamos a ir sacando esto para afuera y ustedes ven que está como una pelota completa. Entonces, esta parte es crítica, y aunque aparenta ser que vamos en el camino incorrecto, esta es la forma precisa de cómo hacerlo. Ponemos esto al lado. Entonces, la próxima cosa que vamos a hacer es la salsa. Entonces, la salsa vamos a utilizar mantequilla de maní, y esta ya está aquí en el blender o en el osterizer que le decimos por marca. Y entonces ya está eso ahí. Vamos a añadirle jengibre fresco que ya está pelado y picado. Echamos el jengibre, como se va a procesar todo, no importa. Vamos a echar un poco de sriracha, y la sriracha, vinagre de arroz, azúcar, y vamos a poner un poquito de salsa soya. Vamos a echar también aceite de ajonjolí. Y vamos a tener que usar el dedo nuevamente para echar esta miel, ¿verdad? Porque la realidad del asunto es que es imposible que nos dé el rendimiento medido si no hacemos este ejercicio. Ok, ahora un poquito de ruido, pero vamos a cuadrarlo. Aquí hay un poquito de agua que vamos a echarle un poquito del arranque, y si hace falta más le echamos más. Listo, pasamos aquí de vuelta y tenemos nuestra pasta, como les había dicho, pues la pasta
parece que está incorrectamente cocida. Aquí tenemos la pasta que, quiero aclarar nuevamente, es un pelotón de pasta, ¿verdad? Entonces ahora vamos a echar la salsa. Entonces, con algún artefacto que no nos rompa tanto la pasta, como por ejemplo unas pinzas, un tenedor de cocina o algo por el estilo, vamos a empezar con este procesito. Y vamos a irla separando poco a poco. Ya ustedes ven cómo se está alcanzando la consistencia y se ve aquí perfectamente bien, donde ya está todo suelto como se supone que sea. Vamos para allá, vamos a darle, mira por ejemplo, aquí ya está como uno la quisiera, ¿verdad? Si es que vamos otra vez, ven, ella está suelta, ya yo me unté un poquito también para asegurarme que... Si quieren hacer una representación individual, una técnica que aprendí cuando era un joven cocinero en Nueva York, que es coger, yo tengo aquí estas pinzas, pero no tiene que ser algo tan sofisticado como esto. Puede ser uno de los tenedores que uno usa para agarrar la carne y picarla. La cuestión es entrar en ese bowl, levantar y empezar a girar para formar como un rollo. ¿Ok? Entonces, este rollo lo que queremos hacer es tratar de enrollar una cantidad que sea más o menos como una porción. Aquí está este rollito ya, lo pueden hasta inclusive coger en la mano aquí y lo van, ¿verdad? Recogiendo para asegurar que él está todo lo mejor puesto. Entonces, con mucho cuidado vamos a sacar la pieza del centro y ahí está el rollo ya hecho. Entonces, ahora vamos a pasar a la parte donde vamos a poner la garnitura. Y la garnitura va a ser la siguiente. Maní, que es el ingrediente principal. Y esto no solamente nos va a acentuar ese ingrediente, sino que va a proporcionar una capa de textura. Vamos a poner el ajonjolí, que es una de las partes que no es de la receta original, pero le va a añadir otro elemento adicional. Vamos a añadir también cebollín verde, que esto no solamente va a tener color, y debo decir algo de color, nunca deberíamos poner algún ingrediente que solo tiene una participación por color, aunque no haga ninguna referencia a la receta. Esa es mi recomendación. Entonces, ahora vamos a echar de los ajonjolíes tostados negros. Ahora vamos a hacer la segunda versión de esta receta, que es donde vamos a utilizar el pernil, al cual yo digo confitado, pero técnicamente no es confitado. Técnicamente confitado quiere decir cocido en su propio jugo, en su propio aceite. Nosotros vamos a utilizar esta herramienta oriental que es el Bamboo Steamer. Esto que está aquí es un instrumento, gracias, muy sencillo, pero muy útil. Y lo que hace es lo siguiente, tiene estos 3 pisos, ¿verdad? El de abajo, todo esto se pone encima de una olla con agua hirviendo y va llenando todas las cavidades de vapor. Con el pernil va de la siguiente forma. Ya ustedes ven, sale todo el vapor. Entonces, ven cómo el pernil está, que se sale en hilachitas. Eso es una de las cosas que queremos lograr y que con esta técnica se puede hacer con facilidad. Se asa el pernil y después de que esté asado el pernil y se le haya desprendido, ¿verdad?, el cuero o la piel, se pone en el vapor como 1 hora, hora y media y queda este desmenuzado que va a quedar así. Entonces vamos a hacer, está un poquito calientito, pero lo vamos a ir desmenuzando, parte con las pinzas. Entonces, ya el deshilache ya está hecho, estamos haciendo la porción para una persona, ¿verdad?, como si fuera un aperitivo o algo por el estilo. Entonces, después que lo tengamos todo mezclado, es que vamos entonces con el proceso de volverlo a enrollar para emplatarlo. Entonces, voy a poner un poquitito más, vamos a ver si es verdad. Entonces, vuelvo y les menciono que el elemento de poder hacerlo con cerdo es una alternativa. La idea original es sin, pero hay otras alternativas. Si lo quiere hacer con otras carnes, pues va a funcionar perfectamente bien. Y ahora vamos a hacer esta otra, que va a ser la misma versión, pero lo vamos a servir en un bowl. Vamos a ponerlo aquí y vamos a destacar ese pernil tratando de dejar un poco de su mayoría arriba, aunque va a haber, ¿verdad?, una cantidad que está en la parte entrelazada entre los fideos y todo ese tipo de cosas. Ahora vamos a hacer aquí el elemento de la ajonjolí alrededor.
vamos a hacer el maní, que es importante para el crujiente. Y esto es otra propuesta. Y entonces al final los cebollines verdes y un poquito de el ajonjolí tostado negro. Así es que tenemos dos clases de ajonjolí y tienen dos perspectivas completamente diferentes de lo que es el mismo plato. Uno de los elementos más interesantes de esta receta es el uso de las plantillas de papel de arroz vietnamita, el cual vamos a utilizar para esta versión modernizada de serenata de bacalao con una mermelada de tomate que ya mismo vamos a hacer. Pero este vehículo es muy interesante y ya van a ver porque sirve para estos propósitos, pero sirve para un sinnúmero de otras cosas una vez que ya tengan la técnica dominada, la cual es relativamente sencilla. Así es que vamos a comenzar por hacer nuestra salsa, que va a ser una mermelada, y debo decir que esta mermelada es una receta de una chef colaboradora que se llama Stephanie Calderón, y Stephanie es quien es la autora de esta receta que yo les voy a hacer hoy en día. Vamos a poner aquí el sartén más o menos como a un fuego mediano. Vamos a echar un chorrito de aceite de oliva. Ok, suficiente. Okay. Vamos a comenzar colocando el ajo, el cual hemos picado bien fino. Es importante colocar el ajo cuando él está así ya en su calor suave. Si lo echamos con el calor muy fuerte, parte de lo que va a pasar es que se va a quemar y va a proporcionar un sabor amargo, lo cual no queremos. Por lo tanto, vamos a añadir las cebollas. En el caso en que se vean que el elemento de calor está avanzando más rápido, pueden echar las cebollas, lo cual va a retrasar el proceso de calor y va a ayudar a lo que se llama sudar las cebollas. Vamos a distribuirlas. Y ahí cuadramos la fórmula. Entonces, toda esta parte que es la caramelización de cebollas, que es la extracción de esos azúcares naturales que vamos a acentuar con un poco de sal. Ya aquí hay dulce y salado, ¿verdad? De una clase. Lo que pasa es que vamos a continuar añadiendo layers o capas de sabores, pero el fundamento de muchos elementos, aunque no sea tan obvio, por ejemplo, como decir un bistec con un amarillo, que son una cosa, ¿verdad? Savory, salada, o una dulce. Aquí hay unos balances que son los que proporcionan para el uso en ciertos momentos de cómo balancear el salado y el dulce para un gran efecto. Debo mencionar también que los tomates que estamos utilizando hoy son los tomates San Marzano, son los tomates que están considerados el tope de los tomates. Ahora estamos listos para añadir los tomates y ya ven que yo les di una picadita, aunque ellos llegaron enlatados completos, pero para estos propósitos la mejor forma es, y así de esta forma ayudamos a repartirlos muy bien y nos aseguramos que todo está, ¿verdad?, distribuido equitativamente a través del sartén. Ahora no queremos el burbujeo muy fuerte, ya yo bajé la temperatura. Ahora vamos a añadir azúcar para balancear todo ese ácido de los tomates. Más azúcar. Ay, Dios mío. Entonces vamos a poner vinagre, que es lo que nos va a proporcionar el elemento de ácido, una cosa crítica e importante, porque el ácido lo que hace es que levanta los sabores a otro nivel. Seguimos aquí y vamos a añadir paprika. Vamos a añadir orégano fresco picadito. Recao en chifonada, así muy finito, que después voy a demostrar cómo se hace la técnica. Y vamos a añadir un poquito de pique, este es pique criollo con salsa de tomate. Y por último, 2 rajitas de canela. Así es que vamos a darle la última retozada para asegurarnos que todo está, ¿verdad?, bien mezclado. En lo que eso va caminando, nosotros vamos, by the way, se han dado cuenta que no he echado sal todavía, porque si echamos sal ahora y reduce, puede ser que nos quede salado. Por lo tanto, una vez que ya esté reducido, entonces vamos a echar la sal y ahí acabamos de sazonar. Mientras tanto, vamos de vuelta a trabajar con las plantillas de
arroz vietnamitas. Entonces, aquí tenemos bacalao y como usted lo utilice. El de nosotros es bacalao fresco que hemos desmenuzado. Yo sé que hay gente que prefiere hacer su serenata en la tradición con el bacalao salado. Tenemos huevos hervidos que vamos a picar en trozos y ya van a ver cómo los vamos a utilizar más adelante. Vamos a poner esto por una esquinita. Tenemos calabaza y la calabaza es calabaza que pelamos y cortamos en lo que se llama en el gremio gastronómico batonet. Es esto que está aquí. Este palito se llama batonet. Es un corte originalmente nombrado por los franceses, batonet. Entonces, vamos a utilizar recao y hablaba en un momento de lo que es el chiffonade y el chiffonade es lo siguiente. Aquí ya le recortamos los tallos al recao. Vamos a agarrarlos todos como que bien juntitos y con mucho cuidado y un cuchillo bien afilado vamos a hacer una cosa súper fina que se llama chiffonade. Entonces vamos aquí. Entonces seguimos picando finamente, siempre ejerciendo todo el cuidado requerido para picar así de fino, que no vayamos a tener chiffonade de recao con otras partes del cuerpo incluidas gracias a nuestro buen cuchillo. Esto lo vamos a echar hacia un lado. Y ahora vamos a, aquí tenemos cilantro y aquí tenemos aguacate que voy a picar y cebolla. Así en su forma natural vamos a picar finamente. Entonces vamos por aquí. ¿Okay? Y de esto es que estamos hablando. Fino, para que sea un acento para el resto de la combinación de ingredientes. Vamos ahora para la parte que me parece que es la más innovadora de todo el elemento de la receta y es las hojas de arroz vietnamita. Miren que esto que parece como un pedazo de plástico, un papel, ¿verdad? Miren cómo viene con ese diseño. Ahora se mete aquí en el agua y hay que sumergirlo. Yo tengo aquí como media pulgada de agua. Entonces, en lo que eso va pasando, que no va a tomar mucho tiempo, vamos al consabido aguacate. Vamos a picar aquí la primera y vamos a picar acá una rajita de aguacate. Miren qué bello ese aguacate. Entonces, si más o menos esa es la distancia que hay de los palitos de calabaza, pues más o menos a ese tamaño vamos a picar los tamaños del aguacate. Vamos por aquí, limpiamos cuchillo y ya nuestro papel de arroz debe estar listo para uso. Ok, y ciertamente, ok, mira cómo está el papel, o miren cómo está el papel. Ven que él está ahí todo ya translúcido y tiene toda la flexibilidad. Ahora, vamos a poner un poquito de agua en la mesa y vamos a poner la masa aquí y vamos a estirarla para que él vuelva a su estado circular. La primera parte que vamos a colocar es el bacalao y recuerden que ya el bacalao está cocido y es su preferencia. Más o menos la distancia que vamos a utilizar es lo que sería el doble de los pedazos que decidimos utilizar con el aguacate y los pedazos de calabaza. Por lo tanto, vamos a colocar 2 aguacatitos, un poquito de cebolla. Yo soy cebollero, si es que yo le voy a poner un poquito extra, cada cual le pone de acuerdo a como le encante. La calabaza, vamos a echarle calabaza. Y yo soy de calabaza, así que voy a poner doble calabaza, 4 de calabaza. Entonces, un poquito del chiffonade. Le vamos a echar, believe it or not, un poquito de sal que tenemos aquí. Poquitito, nada más, porque ya el bacalao tiene algo. Entonces, 2 medios huevillos. Y ahí está el aparato hecho. Entonces, ahora vamos a doblar hacia el frente. Y lo interesante de esto es que se puede ver a través del papel todo lo que está dentro. Entonces vamos a doblar hacia los lados y es importante que nunca quede fuera de esa pieza recta. Queriendo decir, si queda así de abierto, nos va a dar trabajo cerrarlo. Por lo tanto, siempre hay que, como mínimo, tiene que quedar paralelo. Entonces, ya aquí siempre haciendo un poquito de presión hacia adentro para que nos quede como que apretadito. Entonces, aquí, mojando el cuchillo, vamos a... Entonces, ya ustedes ven,
Ahí se puede ver huevo, aguacate, bacalao, cebolla y todos los elementos que son el componente de lo que estamos preparando. Y mientras tanto, vamos a ver cómo está nuestra salsa aquí en lo que eso va remojándose. Y ya ustedes ven que se pueden llevar a cabo dos funciones a la misma vez porque una requieren tiempo, como esta. Y hay que dejarla que vaya ella poco a poco hasta que esos tomates se van como destruyendo ellos mismos, hasta que forman esa textura de mermelada. La mermelada todavía le falta por lo menos 45 minutos para que él llegue a ese estado, ¿verdad? Donde él tiene el elemento cremoso como el que les voy a enseñar acá. Vamos a hacer uno más y recuerden que siempre es importante mojar la mesa con este mismo agua. Ya él se ablandó perfecto. Ya ven que tiene toda su flexibilidad. Lo colocamos y empezamos. Ahora vamos a proponer ya la mermelada finalizada aquí al lado y lo ideal sería coger uno con un poquito de mermelada o mucha. Wow. Espectacular. Que lo disfruten. Bueno, y en esta receta vamos a hacer algo que para mí ha sido un tema de controversia porque es una propuesta de modernización de cómo abordar la preparación de pasteles, pero hay formas de cómo evolucionar recetas sin perder el ancla en lo que está pasando. Todos los pasteles tienen que comenzar con una hoja de plátano que ha sido pasada por calor y amortiguada para que tenga su flexibilidad. Usted puede hacer sus pasteles exactamente igual como usted los ha hecho, lo único que en vez de enyuntarlos, que es una de las partecitas más tediosas del proceso, después en un bamboo steamer, que es una pieza un poco foránea para Puerto Rico porque no se hacen cosas al vapor en Puerto Rico en términos tradicionales. ¿Qué ahorramos con eso? Ahorramos pasos y uno de los pasos que ahorramos es el tedioso paso del papel de periódico con todo el que recorta el agua. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa que aunque haya esperado a que botó la última gota, cuando suelto el pastel en el plato, ¿para dónde va el remanente del agua? Para donde más me molesta a mí, que es al lado del arroz. Entonces, de momento, ¿cómo podemos hacer cosas que propongan la cultura sin desanclarla de lo que el producto como tal es? Pues yo cojo un poco de la masa que usted use. La mía es de yautía con un poquito de adobo y aceite de achote. Esa es la masa. Yo le echo trocitos de cerdo y le echo unas aceitunas y unos garbanzos. Y yo soy de los que come pasteles con pasas porque a mí todo lo salado dulce me fascina. A mi esposa no le gustan, pero a mí me fascinan. Bueno, pues aquí está todo esto más un chorrito adicional de achote. Vamos a mezclar todo. Y de esta forma todo va a quedar más uniforme en el producto final. Vamos a ponerle aquí. Vamos a hacer un pastelito. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. ¿Cómo lo haría usted? ¿Ok? Entonces, aquí sellamos. Le damos para acá, en la tradición, y le damos para acá, como en la tradición, y ya se acabó. Ya no hay que hacer más nada, no hay que enyuntar, no hay que envolver en papel. Yo voy a colocar este en el bamboo steamer, en lo que hacemos otra perspectiva de pasteles, la cual comparto con ustedes en un momento. Entonces, la otra perspectiva es, está perfecta la tradición rectangular, pero podemos utilizar, gracias a muchos moldes que el mercado tiene, pues podemos hacer un pastel cuadrado. Bueno, pues yo sé que no es el tradicional, pero este lo vamos a hacer, en vez de con esa masa, vamos a hacerlo de arroz. Y cada maestrito tiene su librito. En la forma tradicional, el arroz está
crudo y se va cocinando cuando el pastel está formado. En la mía ya el arroz está cocido. Aquí está el arroz. Pero vamos a echarle, asegurando que tenga bastantes trozos de longaniza, pero le vamos a añadir un poco de la masa de yautía o la que usted utilice. Yo le voy a echar 2 o 3 pedacitos adicionales de longaniza, ¿verdad? Porque lo queremos para que tenga. Entonces, el resto de los elementos pertenecen a los otros pasteles. Y le vamos a echar un chorrito de aceite de achote. Vamos a mezclarlo todo muy bien y yo les voy a enseñar cómo es que esto tiene que verse o si la cantidad de masa que utilicé es suficiente, hay que echarle un poquito más. Hay que echarle un poquito más de masa. Recuerden que la calabaza se pone para humectar la masa y que no nos quede muy tieso, que quede como más, como nos gustan los pasteles, ¿verdad? Más tiernecito y así por el estilo. Si es que ya estamos aquí. Entonces, vamos a sacar esto hacia un lado un momento y ahora vamos a hacer lo siguiente. Estos moldes los pueden conseguir, ¿verdad? En cualquier tienda de artefactos gastronómicos donde haya, por ejemplo, moldes para bizcocho o en otros lugares donde hay herramientas de cocina. En esencia, lo que hay que hacer es picar la hoja de este tamaño para que una, ¿verdad?, se quede ahí y la otra va a ir cruzada para cerrarlo. Bueno, pues vamos a poner la primera pieza de hoja de plátano. Ahora vamos a coger la masa que hicimos aquí. Recuerden que esta es pasteles de arroz con longaniza. Entonces vamos a poner uno aquí con este juguetito que es una espatulita bien finita y nos vamos a asegurar que la misma. Pero creo que se me olvidó un detalle. Entonces, como se me olvidó un detalle, miren qué fácil lo vamos a arreglar. Vamos a sacar esto para acá. Y hay que poner esta otra del otro lado, porque habría que poner una de un lado y otra de otro. Así es que como ya pusimos esta de este, la vamos a poner de este lado y ahora vamos a volver a poner el pastelito ahí adentro y miren cómo quedó eso. Ah, como si hubiésemos planificado eso de antemano. Y lo vamos a decorar con 2 o 3 aceitunitas. 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer esto. Vamos para abajo. Entonces, si hace falta picarlo, pues se pica. Vamos a picarlo aquí. Tenemos la primera parte. Seguimos aplicando un poco de presión, ¿verdad? Importante eso. Entonces, el primero. Y ahora vamos a poner, miren, lo pueden doblar así. Hacemos el segundo de este lado. Y ahora vamos a picarlo en el mismo borde como hicimos en la primera. Pues entonces ya está el pastel puesto. Ahora, así es como queda el pastel y como siempre la parte del doblez hacia abajo. Esta la voy a poner aquí, pero de vuelta voy a traer los que ya tengo preparados para que vean cuál es el efecto del Bamboo Steamer y cuánto nos podemos beneficiar en la confección de pasteles. Y ya ustedes ven cómo solo con levantar la tapa vemos ese vapor saliendo, lo vamos a mantener ahí. Mientras tanto, tenemos un elemento adicional que no hemos hablado y es arroz pegado, porque siempre me gusta no solamente la intensidad de sabor, sino cómo tratar de alterar los elementos de textura. Vamos a poner el plato aquí, vamos a levantar el tope del Bamboo Steamer. Bueno, pues ya ustedes ven como hay 2 pasteles. Estos son de otra forma porque hicimos de formas diferentes, pero es el mismo exacto concepto. Entonces, este a lo mejor se tiene que ayudar, ¿verdad? Con una espátula para que no se le venga de fondo. Lo ponemos aquí. Y ahora el tradicional, que todo lo que hicimos fue prepararlo rectangular con la hoja amortiguada. Vamos a develar este señor. Miren qué bonito se coció. Y si este no se parece al pastel que sale del agua, pues yo no sé. Aquí. Y le vamos a poner unos primos geométricos de arroz, que son estos que están acá. Y miren, sin ponerle ningún tipo de aceite, esto sale perfectamente bien. Vieron que eso fue sin ningún esfuerzo. Entonces, vamos a ir a la parte del doblez y vamos a desdoblarlo. Y ahora tenemos un pastelito rectangular para
hacer de la experiencia una un poco diferente en términos de su forma, ya que todo lo otro corresponde al elemento cultural. Entonces, vamos a quitar todas las hojas, desenvolviéndolas de la forma en que, bueno, ¿se acuerdan aquellas 3 aceitunitas que puse? Pues aquí están las 3 aceitunitas como propuesto y el pastel de arroz. Entonces, ahora vamos a ponerle un poquito de este chiffonade. Somos locos con el cilantro y con el recao, así es que hay que hacer un poco de eso. A mí me gusta con un poquito de aceite de oliva que le vamos a rociar. Y esto nuevamente yo sé que no está en la tradición, pero yo creo que le añade y se beneficia. Bueno, espero que hayan disfrutado de todas estas recetas y las técnicas propuestas para que así propongan su propia creatividad en la cocina, siempre teniendo en mente nuestra cultura puertorriqueña. Espero que lo hayan disfrutado y ahora nos toca ir a disfrutar a nosotros un ratito de todas estas cosas que hemos preparado.